Ayer estábamos hablando acerca de qué es lo que nos dice la Constitución de manera textual acerca de qué es superior, si los tratados o la Constitución. Y la misma Constitución nos dice en el artículo 15 que las sentencias de carácter internacional son obligatorias para Honduras, no las podemos obviar. Ahí no nos dijo, excepto si van en contra de la Constitución, ahí nos dijo que son obligatorias. Y ya nos han cambiado incluso artículos pétreos como las cuestiones de las fronteras. Con El Salvador para beneficiarnos, con Nicaragua pues no fue un beneficio en los temas fronterizos. Y nosotros tenemos que acatarla de manera obligatoria. Entonces eso como número 1. Como número 2 tenemos el artículo 17 y 18. Si usted cree que la Constitución es ley, pues entonces a usted es el artículo 18 y sabemos de que los tratados están por encima de la ley siempre y cuando entran en conflicto, ¿verdad? Entonces cuando entran en conflicto se aplica el tratado. Y luego tenemos el artículo 18 y en ese artículo, el 17, y en el 17 lo que tenemos es que nos dice que el tratado, una vez que ya es firmado e ingresa al Congreso Nacional, el Congreso Nacional tiene que hacer el proceso para ratificarlo. Esa ratificación, si va a afectar a la Constitución tiene que cambiarse antes de que se pase el tratado. Si la Constitución no se cambió antes de que se pase el tratado, antes de que se ratifique el tratado, pues está ese cambio tácito, es decir, que no fue un cambio expreso, sino que fue un cambio tácito, que es culpa de nosotros haberlo hecho, ¿verdad? Porque este compromiso nosotros lo hemos adquirido a nivel interestatal, ¿ok? Les recuerdo, la Constitución es la ley suprema a nivel republicano. El tratado es la ley suprema a nivel interestatal. Esa es la vital importancia de saber la diferencia entre la República de Honduras y el Estado de Honduras. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que nos dice la Corte. La Corte, pues ya estamos hablando de abogados, la gran mayoría de los que están hoy en día en la Corte tienen por lo menos una maestría en su rama. Además de eso, muchos de ellos han tenido doctorados y pues nosotros queremos ver qué es lo que dicen los verdaderos juristas hondureños acerca del tema. La primera vez que ellos tocaron este tema, lo hicieron en el caso del Negro Lobo. El caso del Negro Lobo es el primer caso de extradición en la época moderna que tenemos en Honduras. ¿Por qué les digo la época moderna? Porque antes también hacíamos extradiciones, algo que nadie nos comenta, ¿verdad? Como que se nos ha olvidado esa parte de la historia de Honduras. Sí, antes existía la extradición. El primer tratado de extradición que nosotros tenemos en récord, ni siquiera lo tenemos en Honduras, lo tiene la otra parte. Es que somos bien ordenados los hondureños, ¿verdad? Somos gallos para el orden. Lo tenemos firmado y ratificado con Estados Unidos de América y lo firmamos y lo ratificamos en 1924. O sea que tenemos la extradición desde hace mucho tiempo, señores. Esto no es un tema nuevo. Y tenemos una obligación con otro estado desde 1924. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Corte Suprema de Justicia? En el considerando 16 de la sentencia del Negro Lobo, nos dice que el tratado es sin duda el instrumento más utilizado modernamente para regir esta materia, es decir, la extradición. Entendemos que prevalece el tratado sobre la legislación interna, o sea que nos están hablando del artículo 18, en virtud del principio de primacía de los tratados sobre las leyes, aún en el supuesto de que la ley interna sea posterior al tratado. Pues si la Constitución es de 1982 y el tratado es de 1924, o sea que la Constitución es posterior. Abogada, Dígame. entonces, según estoy entendiendo, lo del caso de Ramón Mata, entonces sí fue legal, no fue secuestro. Oh, ese es un caso muy interesante que lo vamos a tocar justo cuando terminemos estos dos considerandos. Ok, entonces nos dice, primero que todo, que la ley interna no está por encima del tratado, sino que es el tratado el que está por encima de la ley interna. Y además de eso, que no importa si nosotros hemos modificado la ley interna, lo que sigue prevaleciendo es el tratado. Deberá prevalecer el predominio del tratado, ya que el tratado representa ley especial respecto de la otra, que pese a ser anterior, es de carácter general. Eso es lo que nos está diciendo en primer lugar. Y en segundo lugar nos dice,
La norma que ante la suscripción de convenios internacionales contra el crimen organizado signados y ratificados por nuestro país requiere actualizarse. ¿Qué es lo que requiere actualizarse? ¿El tratado o la Constitución? ¿Qué requiere actualizarse? En este caso, abogado, yo creo que fue la Constitución, porque porque no estaba regulado eso en la Constitución, no se podían extraditar nacionales. ¿Ok? Eso les acabo de decir primero. Lo que se tiene que ratificar, lo que se tiene que actualizar es la Constitución, no el tratado. Entonces, vamos primero a platicar un poquito acerca de qué es lo que significa esto. Lo primero que hizo la Corte es decir, no es mi trabajo reformar la Constitución. ¿Se fijaron en eso? Se fijaron que ellos no dijeron, y ahora el artículo dice tal cosa. Eso no es lo que dice la Corte Suprema. La Corte Suprema le está diciendo al Congreso, haga usted su trabajo, señor, que usted es el que tiene que hacer el trabajo. Segunda cosa que nos está abriendo la puerta a la Corte Suprema a hacer con esta sentencia, la sentencia del Negro Lobo, nos está diciendo, señores, vayan y verifiquen todos esos tratados que han firmado, por favor. Eso es lo que nos está diciendo. Vayan a ver todos esos tratados que han firmado. Y si hay algún problema con ellos, es responsabilidad del Poder Ejecutivo, si son políticas públicas, y del Poder Legislativo, si son leyes, los responsables, ya sea de cambiar la política pública y cambiar las leyes o de hacer reservas. Es nuestro derecho soberano hacer reservas. Entonces, eso justamente es lo que hace la Corte Suprema con la sentencia del Negro Lobo. Ahora pasamos al famoso caso de Carlos Mata. Mata tenía una orden emitida por la famosa Corte de Nueva York por cuestiones de narcotráfico. O sea que estábamos hablando siempre de asociaciones ilícitas y crimen organizado. De eso estábamos hablando. Y Mata tenía esa orden de captura y en Honduras no sabíamos darle solución. ¿Qué sucede con Mata? Estados Unidos hace el cabildeo para saber qué es lo que tienen que hacer en Honduras para extraditar al hombre. Se hacen muchas consultas, se hacen muchas interrogantes. Y al final del día lo que acaba sucediendo es que secuestran a Mata. Ese es el problema con el caso de Mata. El problema con el caso de Mata no es que se extraditó. El problema del caso de Mata es que no hubo una orden de captura. Ese es el problema de Mata. ¿Dónde está la orden de captura para Mata? ¿Quién la emitió? ¿Qué juez la firmó? ¿Quién solicitó la orden de extradición? ¿Quién solicitó, a su vez, que se emitiera una orden de captura a favor de Mata o en contra de Mata? ¿Quién hizo ese proceso? Entonces lo que tenemos ahí es una grave violación al debido proceso. Eso es lo que tenemos en el caso de Mata. No se siguió al debido proceso. Dígame, Simeón. No sé, o sea, con lo que estaba hablando anteriormente, que, o sea, si el tratado choca con la Constitución, hay que cambiar lo que dice la Constitución, ¿verdad? Pero siempre sin perder la soberanía, porque ya no estaríamos en nada. Entonces, con el caso de Mata, los tratados de extradición, así como lo mencionó, ya existía, pero no cambiaron la Constitución para las épocas. Entonces, ahí está el problema. Y de igual manera, de la manera que se lo llevaron también, que se violentó el debido proceso, no tuvo derecho a la defensa, no hubo investigación ni nada por el estilo. Entonces ahí cabe el problema también, que firmaron el tratado, lo ratificaron, pero no cambiaron la ley constitucional. Y el problema más grave con el caso de Mata es que el tratado nosotros lo tenemos con Estados Unidos desde 1924. O sea que está desde antes. Ahí mismo le está diciendo el artículo 16 que no importa si la ley interna es posterior al tratado, lo que se debe de respetar es el tratado. O sea que la Constitución de 1982 se le olvidó todo lo que había firmado. A mí me impresiona esa parte, se les olvidó todas las responsabilidades que teníamos a nivel interestatal, como que si la gente iba a decir, sí, no importa, Honduras ya no es parte ni siquiera de la ONU, porque eso lo firmamos en los 40, señores. Entonces, ¿qué? Si nada de lo que sucedió antes de la 1982
tiene que ser considerado. Nosotros dejamos de ser parte de la OEA, dejamos de ser parte de la ONU, dejamos de ser parte de muchos de los tratados de derechos humanos, o estos diferentes acuerdos que tenemos tienen que prevalecer, inclusive después de que la Constitución ha sido dictada. Esa es una de las buenas preguntas que nos la contesta de manera tajante, considerando el negro lobo. Entonces, muy interesante que lo primero que hacen ellos es decir, yo no es que me estoy lavando las manos, señor, yo es que les estoy diciendo que ustedes tienen que hacer su trabajo. Yo no puedo hacer su trabajo por ustedes. ¿Y qué significaría que la Corte cambie la Constitución de una manera tajante, diciendo en su parte resolutiva algo como, y entonces ahora la Constitución va a leer tal cosa? Quiero que se imaginen un mundo en donde la Corte le ordena al Poder Legislativo cambiar la Constitución y que tiene que leer exactamente así. ¿Qué tipo de desorden sería eso? ¿Habría separación de poderes si la Corte tuviera la facultad de hacer eso? De ordenarle al poder. Ah, dice Simeón que no, que ya no le gustó, dice Simeón. Que así no, dice Simeón. ¿Ah? No, es que es la verdad. Cada uno de los poderes tiene las facultades y las obligaciones específicas de qué es lo que ellos pueden y no pueden hacer. Y la Corte no puede cambiar la Constitución. La Corte puede interpretar lo que dice la Constitución y decirnos, miren, señores, no solo es que tengo que interpretar la Constitución, sino que también este tratado que ustedes me traen acá. Y la realidad de las cosas es que yo tengo que respetar el tratado porque esa es la ley suprema. Esas son las obligaciones que Honduras ha hecho. Entonces ustedes que son del otro poder tienen que buscarle solución, ya sea reformando la Constitución o haciendo las reservas necesarias. Esa es la respuesta que dio la Corte en el Negro Lobo. Esta fue la primera vez que tocaron el tema de una manera puntual. Y como les digo, en el caso de Mata lo que hubo fue falta del debido proceso. Ya estaba el tratado de la extradición. Estaba con Estados Unidos. Entonces no es como que podemos decir esa ley no existía. Claro que existía. Ya estaba en vigencia para Honduras. Ya nos habíamos obligado a hacerlo. Pero lo que no teníamos era un proceso interno de cómo hacerlo. No sabíamos cómo hacerlo. Y lo que sucede con Mata es que lo secuestran. Hacen algo que en derechos humanos llamamos una detención arbitraria. Eso es lo que hicieron con Mata, una detención arbitraria. Entonces, ¿a qué llegamos con Mata? Llegamos entonces a un momento donde tenemos dos opciones. La primera, la teoría de la manzana podrida. No sé si alguna vez han escuchado esa teoría es una teoría procesalista. La teoría de la manzana podrida dice, si la manzana viene de un árbol podrido, la manzana es podrida. Y literalmente esa es la frase en derecho procesal porque un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos escribió esa frase adentro de una de sus sentencias. Y entonces dijo, debido a que usted me trajo evidencia que obtuvo de una manera indebida, como usted obtuvo de una manera indebida esa evidencia, entonces la evidencia yo no la puedo considerar porque es el fruto del árbol podrido, es la manzana del árbol podrido. Esa es una de las teorías. La otra teoría es que tenemos la evidencia. Y ese es el caso que tenemos con Mata y esa es la manera en la que han resuelto los jueces en Estados Unidos. Y les menciono Estados Unidos porque el caso de Mata es en Estados Unidos. En el caso de Mata tenemos la evidencia. En el caso de Mata ya tenemos todos los elementos procesales para poder seguir el caso. Y lo que necesitamos es al que tenemos que enjuiciar. Entonces dicen los jueces, aunque su detención fue inicialmente, y así es como lo dicen, inicialmente arbitraria, el hecho de que él se pueda presentar ante una corte y ante un juez con un abogado, que eso es algo que Mata hizo, presentarse con un abogado ante la corte, no erradica ni separa todos los medios probatorios que tenemos en su contra. Y además de eso, si nosotros dejamos salir a Mata, no tenemos seguridad de volverlo a coger para que él pueda enfrentar los cargos por los cuales está siendo procesado. En otras palabras, la evidencia sí puede caer dentro de la teoría del árbol podrido, mas no su detención. Su detención acaba siendo una cuestión de derecho administrativo, una mala
práctica en derecho administrativo que no tiene por qué afectar su proceso penal. ¿Qué es lo que puede hacer Mata en este caso? Ya se lo ha dicho el juez dentro de la corte. Él tiene que procesar al Estado de Honduras por haberle violado su debido proceso. Una cuestión administrativa. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ganar él con eso? Que se le pague mucho dinero. Y a nadie le hace falta dinero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él puede ganar, que se le tenga que indemnizar por la falta del debido proceso. Pero eso no tiene por qué dejar que Mata salga en libertad, porque a él se le fue juzgado ya por actos de crimen organizado, que obviamente si lo dejamos en libertad a Carlos Mata, pues no sabemos si lo vamos a poder volver a encontrar. Esa es la teoría que se manejan. El fruto del árbol podrido o la manzana del árbol podrido, y la teoría de esta es una falta administrativa, no una falta penal. Entonces tenemos que atacarlo desde el punto de vista administrativo, pero esto no lo va a dejar en libertad al señor. Esto no significa que él no cometió los crímenes de los cuales es acusado. Eso es básicamente lo que le están diciendo, ¿no? Es fascinante el caso. Dígame, Brian. ¿Cómo le da la vuelta a la moneda el saber esas cosas? Sinceramente, tanto año creyendo muchas hipótesis que se han dado durante todo este tiempo, desde el momento que él cayó preso, pero literalmente yo le cuento esto a mi papá y me dice que no fue así. Sí, o sea, miren, nosotros como futuros abogados, ustedes como futuros abogados, yo como ya abogada, tenemos que saber que existe la versión que le cuentan a los medios y la versión que le cuentan al juez. Y a veces son bien distintas una y la otra. Y Mata lo que sí tuvo fue abogados y miembros de su equipo que le supieron vender la idea de que él tenía que ganar la opinión de la población. Y actualmente alguien más hizo eso. Kevin, el famoso caso de Kevin, él lo ganó ante los medios de prensa. Él no lo ganó ante los juzgados. ¿Y saben cómo se dio que no lo ganó ante los juzgados? Porque a él no lo absolvieron en una casación. A él le dijeron que tenían que hacerle un nuevo juicio. Eso no es absolverlo, señores. Eso es decirle, tiene que regresar usted al inicio. O sea que él no ha ganado en los tribunales de justicia. Él ganó la opinión pública, o lo que muchos de mis colegas llaman el juicio de la opinión pública y el juicio judicial. Así le dicen, el juicio de la opinión pública y el juicio judicial. Les digo, ok, les digo yo, pero a mí el que me importa es el judicial, porque con ese me puedo quedar en el mamo el resto de mi vida, aunque sigan hablando por fuera de que yo soy inocente. ¿Cierto? Muy importante esa parte. Dígame, Simón. No, ok. Entonces ese es el caso del negro lobo y ahora pasamos entonces a otro de los casos que toca este tema y que lo define con un nombre para Honduras. Ese es el caso de la reelección, un caso importantísimo. ¿Por qué importantísimo? Porque por lo menos hasta ahorita, hasta enero 27, el que está ahorita en la presidencia es Juan Orlando y él se reeligió como presidente. O sea que él utilizó la sentencia de la reelección. Dice el considerando 8, vale acotar en primer lugar que la función del control de constitucionalidad atribuida a la sala consiste en la interpretación del derecho contenido en las convenciones y los tratados de que Honduras es signatario. O sea, que el que tiene el control de la Constitución es la sala constitucional. Y cuando ellos hablan de ese control, es una interpretación lo que ellos pueden hacer. ¿Interpretación sobre qué? Sobre el derecho al cual nosotros nos hemos obligado a seguir como Honduras, esas convenciones y esos tratados. Es la competencia propia y peculiar de los tribunales, nos dice este primer considerando. Una convención o tratado internacional son de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental. En otras palabras, recuerden que el derecho fundamental yo lo encuentro en la Carta Fundamental, que significa la Constitución de Honduras. En otras palabras, y nos lo dicen ellos, forman parte los tratados de nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Y eso qué es, abogada? ¿Esto es algo nuevo? Sí, señores, esto es algo nuevo. Esta es una teoría latinoamericana.
Esto no es ni siquiera una teoría gringa, no es una teoría europea, esta es una teoría latinoamericana. ¿Y quién la ha acoplado? Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela. O sea que lugares de izquierda, lugares de derecha, lugares de centro han adoptado esta doctrina. Ecuador, se me viene ahorita a la mente, Ecuador ha sido también uno de los que participa en el bloque de constitucionalidad. En otras palabras, ellos han desarrollado una teoría y Honduras dijo, esta es una teoría que nosotros queremos acoplarnos a ella. Dicen entonces que este bloque de constitucionalidad incluye la Constitución, incluye los tratados, son un solo bloque. Un solo bloque. Correspondiendo a esta sala, concretar su significado, tanto como el significado de cualquier ley particular que procede del cuerpo legislativo. El juez, dice, ha de interpretar la ley que tenga que aplicar, más no la de implementar su reforma. En otras palabras, nuevamente nos están diciendo, señores, si es una cuestión de ley, le toca al Poder Legislativo reformar esa ley o hacer la reserva. Y si es una cuestión de política pública, le toca al Poder Ejecutivo reformar la política pública o hacer una reserva. En otras palabras, yo no puedo hacer su trabajo, porque si yo hago su trabajo, entonces no hay un equilibrio de poder. No hay separación de poderes. Eso es lo que les está diciendo esa sentencia en ese considerando 8. Sigue después diciéndoles, para resolver el problema planteado ante esta sala, debe de interpretar la Constitución como un todo en el marco del bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Dicho sea de paso, solo en Honduras se llama así, porque en otros países se llama bloque de constitucionalidad, en otros países se llama bloque de convencionalidad y en otros países se llama el bloque constitucional. O sea que tenemos 3 diferentes nombres para decir lo mismo. En Honduras le hemos agregado todo, bloque de constitucionalidad y convencionalidad, o sea que lo hicimos más grande. Considerando a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ese es el considerando 11. En otras palabras, nosotros como Honduras somos parte del bloque latinoamericano que aceptamos que existe un bloque de convencionalidad o un bloque de constitucionalidad o un bloque constitucional. El 18 nos dice que la Sala de lo Constitucional no tiene la atribución de reformar la Constitución. Ojo. Su labor debe de centrarse en la interpretación conforme del texto constitucional como un todo, que ese todo tiene que incluir los tratados internacionales, a efecto de resolver el problema planteado mediante el bloque de constitucionalidad y convencionalidad atribuida, sin invadir con ello la función reformadora del Poder Legislativo. Eso es lo que nos dicen los considerandos de la famosa sentencia de la reelección. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en estos considerandos la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia nos está diciendo, señores, nosotros tenemos algo que se llama un bloque de constitucionalidad, un bloque de convencionalidad o bloque constitucional o convencional. La Constitución tiene que defenderse por sus propios mecanismos. Eso es lo que nos está diciendo la Corte. Yo de Corte Suprema no puedo defenderla más que interpretarla, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo como Corte Suprema es interpretar. Yo no puedo poner a reformar, yo no me puedo poner a inventar de que ahora la Constitución va a decir una cosa que antes no lo decía, sino que yo lo que tengo que hacer es decirles cuál es la interpretación legal de todo esto a lo cual ustedes se han metido, porque tanto nosotros aprobamos tanto la Constitución como todos los tratados a los que estamos metidos, a los que somos parte. Y entonces a la Corte lo que le toca es interpretar. ¿Y cuáles son esos mecanismos de defensa que nos dice la Constitución? El primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos es la negociación. Esa es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, por medio de su Cancillería, ya sea que nosotros le llamamos Departamento de Estado, Cancillería propiamente, o lo que llamamos nosotros una secretaría en el despacho de Relaciones Internacionales y Cooperación Externa, así le llamamos, o sea que ahora le hemos aumentado más al asunto, pero básicamente es una cancillería. Parte de la Cancillería tiene que tener un cuerpo de negociadores. Ese cuerpo de negociadores es justamente el que va
a Naciones Unidas, el que va a la OEA, el que está ante otros estados y les dice, fíjense que yo quisiera un tratado de libre comercio. Por si acaso no lo saben, Honduras fue el que negoció el CAFTA. O sea que no es como que no tenemos buenos negociadores ni tenemos las habilidades para hacerlo. Sí los tenemos. Lo que ha habido es una renuencia política, porque últimamente no hemos tenido negociadores en sala. Desde los 90 no tenemos negociadores en sala. Entonces, ¿qué ha sucedido con este primer paso, con este primer mecanismo de defensa? Lo hemos hecho de un lado. Eso es lo que ha pasado con la negociación. Entonces, Honduras no tiene quien lo defienda en esas salas de negociación. Lo hemos tenido, como les digo, en cuestiones comerciales. Recuerden, ¿cuándo fue el CAFTA? El CAFTA es de Maduro. Maduro es empresario. A Maduro le importaba que tuviéramos negociadores y los entrenó bien. Tan bien que Honduras acabó representando no solo el punto de vista de Honduras, sino el punto de vista del Triángulo Norte. Y Honduras fue el que negoció el tratado. Eso debería de llenarnos de orgullo, que Honduras tiene ese poder de ser líder en la región. Entonces, negociar casi no lo hacemos. Nosotros mismos estamos fallando a ese mecanismo de defensa. Segundo mecanismo de defensa que tenemos, la reserva. Es nuestro derecho soberano hacer reservas en cualquier momento. ¿Cómo que en cualquier momento? Bueno, el primer momento es el momento de la aprobación. La aprobación, muchas veces nosotros la llamamos también votación, aunque es raro, pero la aprobación usualmente sucede cuando se termina la negociación. Pasamos a otra sala y decimos todos estamos satisfechos y se aplaude literalmente. Así es como la gran mayoría termina, se aplaude. En ciertos que son altamente conflictivos tomamos un voto y entonces ahí decimos por mayoría o por mayoría absoluta dependiendo de qué tema es y cuáles son las reglas del juego que pusimos al principio de la negociación. Pero la mayoría de ellos se hace por aprobación. Una vez que se hace esa aprobación, alguien que tiene los plenos poderes, y les digo alguien porque depende de qué situación estamos, eso ustedes lo pueden ver en Derecho de los Tratados, llega y firma ese tratado. Lo firma, ¿ok? Ese es el primer momento en donde nosotros podemos hacer una reserva. Esas reservas son altamente importantes. ¿Por qué? Porque en ese momento mis negociadores que han estado en sala me pueden decir a mí cuál es el problema con ese tema. Óigame, fíjese que aquí cuando dijeron ellos familia, ahí se están metiendo al rollo de que familia significa otra cosa de lo que nosotros consideramos que familia en Honduras. Entonces, haga ahí una reserva que para Honduras familia significa toda la línea ascendiente y toda la línea descendiente. Por ejemplo, así háganla. Esa es la reserva que tenemos que hacer, ¿ok? Cheque. Entonces, si usted tiene un negociador adentro de la sala, ese negociador le puede decir a usted específicamente dónde hay problemas en ese texto. O sea que ese es un rol muy importante. Esa es mi primera salvación, la reserva que yo puedo hacer al momento de la aprobación. El segundo momento, al momento de la ratificación. Históricamente, en cuestiones de política pública, pues, se lo digo históricamente porque es muy sabido, nosotros hemos hecho reservas como América Latina en políticas públicas en cuestiones médicas. ¿Cómo qué? Como las vacunas. Muchos lugares aceptan vacunas como medio de donación, como compra, como adquisición, y ellos ponen reserva de que ellos van a aceptar la vacuna siempre y cuando, les doy un ejemplo muy conocido, no vengan con una fecha de vencimiento menor a 30 días después de su recepción. Esa es una reserva muy conocida en cuestiones médicas. Otra de las reservas es que no pueden tener ciertos componentes esas vacunas, ¿sí? O sea que no queremos que esa vacuna traiga sodio o traiga potasio o en ciertos momentos que traiga hormonas, porque ya han habido ciertas vacunas que son para la polio, por ejemplo, y les ponen hormonas. Entonces, ¿por qué viene con hormonas? Entonces, ya se han hecho ese tipo de reservas. Argentina es muy conocido por sus reservas en políticas públicas en cuestiones médicas. Entonces, se puede hacer en ese momento de ratificación. Y si estamos adentro de una cuestión de ley, es en ese momento del debate en el Congreso que ustedes tienen que darse cuenta, hey, fíjense que aquí yo estoy leyendo esto. Por eso es que es tan importante los 3 debates. Y estoy viendo que esto está en contra de la ley agrícola de Honduras, que está en contra de la, no sé, el código
civil de Honduras, el código de familia de Honduras, el código de comercio de Honduras. Entonces ese momento es crucial porque entonces los diputados pueden hacer una reserva. Miren qué importante. Entonces en ese momento de ratificación ya va a ser el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, dependiendo qué es, el que va a hacer la reserva. Tercer momento en que podemos hacer reserva, en el momento de ir a hacer el depósito. ¿Qué es el depósito? Que ya está firmado, ya fue ratificado y ya nosotros tenemos el documento en mano y lo que tenemos que ir a hacer es irlo a dejar a nuestra contraparte. O si estamos en cuestiones de Naciones Unidas y en cuestiones de la OEA, ellos tienen un departamento que se llama el Departamento de los Tratados. O sea que literalmente es una oficina donde uno llega y da, ¿verdad? Ese documento. Entonces, en ese momento en que yo llego con ese documento y llego con eso que es la firma de ratificación, la gaceta, en el caso de las leyes, yo lo entrego y en ese momento yo puedo hacer una reserva también. O sea que yo que he estado años en cuestiones de Naciones Unidas y soy embajadora de Honduras, pudiera decir, señores, aquí se nos escapó algo, voy a hacer una reserva. Lo comunico a mi canciller y le digo, señor canciller, nadie se dio cuenta de que esto estaba pasando, me permite hacer la reserva y lo aseguro es que le va a decir que sí, si le está hablando con la verdad y le tiene confianza. Entonces ese momento, el momento del depósito. Y luego tenemos otro momento, que es el momento de la vigencia. En otras palabras, siempre y cuando esté vigente ese tratado, usted puede hacer una reserva. No, no es cierto, abogada. Honduras nunca lo ha hecho. No sé qué cuánto. No. Esa es una historia que les han vendido. ¿Saben cómo sé yo que sí podemos hacerlo en el momento de la vigencia? Porque la Santa Sede, los Estados Unidos, Israel, Francia, Reino Unido, hace reservas cuando se les ronca. Quitan reservas que han hecho. Bebé, acabamos de cambiar la ley en nuestro país, entonces vamos a quitar esa reserva que teníamos y vamos a poner otra. Vamos a intercambiarla. O sea que en cualquier momento usted puede hacer la reserva, abogada. Sí, si está vigente, usted tiene el derecho soberano de hacer las reservas necesarias. Dígame. Entonces quiere decir que lo que hizo Calleja cuando dijo que se le estaban violentando los derechos a volver a reelegirse, entonces el procedimiento que hicieron ellos es legal. ¿Cuál procedimiento? Para la reelección. Pues, ok, miren qué interesante la pregunta. Sí, la respuesta es sí. Ellos, pues, cualquiera puede hacer peticiones ante el soberano. Y el soberano puede ser el legislativo, el ejecutivo o el judicial. Callejas es uno de los que interpuso recurso y los otros que interpusieron el recurso fueron un grupo de diputados encabezados por Osvaldo Ramos Soto, que por primera vez, yo creo que desde que yo tengo conocimiento, no está en ningún puesto. O sea, primera vez que quedó por fuera, ¿verdad? Entonces, estos dos presentaron, tanto Callejas como el grupo de diputados presentaron recursos de inconstitucionalidad. Esos se unieron, esos dos recursos se unieron, se le hizo una acumulación y entonces lo que acabó sucediendo fue una sola sentencia, que es conocida como la sentencia de la reelección. ¿Qué fue lo que dijo la Sala de lo Constitucional? La Sala de lo Constitucional lo que dijo es, ustedes tienen obligaciones a nivel internacional y ustedes tienen que aceptar las obligaciones que ustedes tienen a nivel internacional. ¿Les guste o no? Así de sencillo. Y yo como Corte Suprema no puedo cambiar la Constitución. ¿Saben quién puede cambiarla? Ustedes del Congreso. Y yo como Corte Suprema no puedo hacer reservas. ¿Saben quién puede hacerlas? El Congreso. Entonces, básicamente, no sé si ustedes recuerdan, el Congreso ha estado en una prisa de querer reglamentar la reelección. ¿Se han fijado en eso? Que están apresurados por querer. ¿Y por qué nadie está apresurado por decirle al Congreso que haga una reserva diciendo, para el puesto de presidente solo se acepta una vez que usted esté 4 años? ¿Por qué nosotros no hacemos esa reserva? ¿Por qué nadie habla de hacer esa reserva? Porque la Corte Suprema lo que le dijo es usted tiene que estar a las obligaciones internacionales a las cuales usted se ha comprometido a estar. Si no, van a haber sanciones. Eso es lo que les dijo la Corte Suprema. Pero ahí están tocando artículos pétreos con esa
Y no vimos pues que ya nos han tocado los artículos pétreos y nosotros los hemos tenido que cambiar. Aquí les recuerdo la sentencia. Nos regalaron 404 kilómetros cuadrados y nosotros dijimos está bien, cambiemos los artículos pétreos de la extensión territorial. Y nos tocaron aquí también los artículos pétreos que tienen que ver con el paralelo 15. Y nosotros tenemos que respetarlo. O sea, esas cosas son las que yo quisiera que ustedes entraran en razón. No existe realmente una prohibición a qué es lo que los organismos internacionales pueden dictarnos. La única prohibición, la única protección que nosotros tenemos es justamente la reserva. O sea que ¿por qué nadie en el Congreso ha dicho, señores, en vez de hablar acerca de reglamentar la reelección, ¿saben qué deberíamos de hacer? Hacer una reserva que cuando se habla de la elección y de que todos tenemos derechos a elegir y ser electos, para Honduras, eso para el puesto de presidente solo significa elegirse una vez. ¿Por qué nadie está hablando de eso? Es que esa es la pregunta del millón, señores. Se lo digo muy en serio. Digamos, en este nuevo gobierno existe la posibilidad de que se vuelva a la reelección y normal, no pasa nada. Se puede dar. Así como estamos ahorita, que no está ni siquiera, no está reglamentada la reelección y tampoco está hecha la reforma, Xiomara se puede volver a lanzar y puede volver a ganar. ¿Dónde está la ahí el detalle. O sea que la puerta está abierta. La puerta está abierta. Para ella, está abierta para Mel, está abierta para Carlos Flores, si es que la quiere, está abierta para, vamos a ver, Maduro, que no la quiere. Es el único al que yo le he escuchado decir así, tajantemente, no me interesa, no quiero. Yo vivo mi vida tranquila aquí con mi esposa, déjenme a mí vivir con mis nietos, déjenme a mí tranquilo. Ese es el único al que yo realmente le he escuchado decir eso. Pero a Mel yo nunca le he escuchado decir, más bien él dice que todavía le debemos meses de su mandato. Así vive diciendo Mel, que ¿cuántos meses? Ya ni sé. Ni sé cuántos, le digo, para reclamarle a Michelet. No, fue un pleito de liberales, así le digo yo. ¿Verdad? Eso fue un pleito de liberales, conmigo no venga. Entonces él dice que le debemos meses. No dudo yo que quiera reelegirse. Xiomara, pues no sabemos si se va a querer reelegir. Yo nunca, honestamente, yo nunca le he escuchado decir yo quiero volver a ser presidenta o yo quiero quedarme 8 años. Eso yo nunca le he escuchado a ella. Soy muy sincera. Nunca se lo he escuchado. Pero puede ser que quiera quedarse después. Nadie nos dice que no. Ella no ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Es que ya sentados en la silla, abogada, a todo el mundo le gusta el poder. Así les digo yo, a quién le gusta soltar la guayaba, ¿verdad? Pero la demanda de constitucionalidad que se metió todavía ya está consolidada y todo eso, ¿o no? ¿En qué sentido, Fernando? Porque se metió una demanda en contra, ¿verdad? Porque no se aprobó esta reelección, entre comillas. Pero realmente la Constitución tampoco no, ahí está en la Constitución que no se puede reelegir ninguna persona. ¿Cómo quedó eso entonces al final en la Constitución? La Constitución ahora tiene que llevar una nota al pie de página de que nosotros tenemos una sentencia, la sentencia de la reelección, que permite la reelección hasta que sea reglamentada o hasta que se haga una reserva. Esas son Pero no la tiene. ¿Cómo dice? Pero no está todavía. Pero no está. Porque no se ha hecho ninguna reforma. ¿Qué reforma le hemos hecho a la Constitución? No. ¿Hizo algo el Poder Legislativo? No. ¿Han reglamentado la reelección en algún momento? No. Entonces, ¿saben quién más se puede reelegir? Juan Orlando Hernández se puede reelegir. Sí, porque no tiene cuántas veces. Son 3 veces, 4 veces, 5, nada. No, no está. Bueno, entonces Juan Orlando también se puede reelegir. O sea que si en los siguientes 4 años hacen peor de lo que han hecho estos últimos 12, el hombre se puede volver a lanzar si está joven, Juan Orlando. Juan Orlando ha sido el presidente más joven que hemos tenido, si no me equivoco. Entonces Juan Orlando está joven. Ahí puede llegar otra vez a la guayaba. No, que el otro año se va. Así les digo yo, ¿verdad? Porque en la política nunca se sabe. Así como nos decía el gran Chalato, ¿eh? Nunca se sabe. Tanto en el fútbol como en la política nunca se sabe, señores. Entonces, básicamente, lo que quiero que se recuerden es que nuestra gran protección es la negociación y la reserva. Y tenemos que saber usarlas las dos. Y no podemos confiar en el Poder Judicial porque ese no es su trabajo.
Y si él empieza a decir qué es lo que va a decir la Constitución y cuáles son las reservas que tenemos que hacer, entonces no hay separación de poderes y esto se va peor de lo que ya está. ¿Ok? Mañana no puede actuar de oficio la fiscalía, ¿En qué sentido? en el sentido que, como estaba escrito en la Constitución, que era ilegal reelegirse, que estaba como delito. No, porque ya no es delito. Porque nosotros En el tenemos momento- una obligación En el momento interestatal. en el momento que se tuvo la intención, era un delito. Entonces, se Tenemos, procedió, tenemos la sentencia. Es que ese es el problema, que ya existe la sentencia donde nos dice que tenemos una obligación internacional, interestatal, de respetar esa decisión que nosotros tomamos de firmar ese tratado y no hacerle reserva. O sea que si antes era delito, pero ahora no, indubio pro reo, señores. En caso de duda, se hace lo que beneficia al reo. En el buen hondureño, la vuelta estaba bien hecha. Sinceramente sí, así les digo yo, es que uno lo trató de hacer a la fuerza y el otro lo hizo de la manera legal, por algo es abogado Juan Orlando. Por algo es abogado Juan Orlando. Bueno, señores, los dejo porque ya estamos a tiempo y les miro mañana por cualquier pregunta que tengan sobre el tema y para empezar las presentaciones. Así que tengan buenas noches, chicos. Abogada, solo una Sí. consulta antes que se vaya. Sí, dígame.